Durante mucho tiempo, yo mismo creí que la adicción a la pornografía era solo una debilidad de la carne, un error común, algo que todos cometíamos y que no tenía mayores consecuencias espirituales. Pensé que mientras nadie lo supiera, mientras mantuviera las apariencias, todo estaría bajo control, pero estaba completamente equivocado. Todo empezó de forma casi inocente, como le pasa a la mayoría de la gente. Un clic aquí, otro allá. La curiosidad que parecía tan inofensiva abrió un pequeño hueco, y fue precisamente a través de esta brecha que algo mucho más grande y oscuro empezó a entrar en mi vida. Al principio, por supuesto, no noté nada. La adicción a la pornografía es astuta, no aparece de repente, no muestra signos evidentes, se infiltra silenciosamente, como un veneno lento, carcomiendo los cimientos de nuestra alma sin armar escándalo. Y la gran trampa es precisamente esta, el hecho de que parece algo pequeño, algo bajo control. Con el paso del tiempo comencé a notar pequeños cambios, un sentimiento constante de cansancio espiritual, una dificultad cada vez mayor para orar, una distancia que se estaba formando entre Dios y yo, pero que, en ese momento, no podía identificar de dónde venía. ¿Alguna vez has pasado por esto? ¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti estaba siendo drenado, incluso sin razón aparente? Bueno, así empezó todo para mí, y créanme, fue solo el comienzo. La adicción a la pornografía, además de aprisionar la mente y el cuerpo, abre puertas espirituales que pocos tienen el valor de admitir, y fue precisamente esta puerta abierta la que me llevó, sin darme cuenta, a caminar directamente hacia una oscuridad que nunca hubiera imaginado. Mientras consumía ese contenido, pensando que era solo un placer momentáneo, en la dimensión espiritual las cadenas se iban forjando, una a una, alrededor de mi alma, y cada nueva caída, cada nueva visita, aparentemente inocente, era como otro clavo clavado en el ataúd de mi libertad espiritual. Durante mucho tiempo viví en la negación. Me dije que era normal, que algún día dejaría de hacerlo, que no era tan grave, pero cuanto más intentaba convencerme de esto, más atrapada me sentía. Era como si me estuviera hundiendo en arenas movedizas. Cuanto más luchaba solo, más rápido me hundía. Y tal vez, ahora mismo, mientras me escuchas, algo dentro de ti se está identificando con este sentimiento. Si este es el caso, sepa, no estás solo. La adicción a la pornografía es una prisión silenciosa que ha arrastrado a millones de almas a la muerte espiritual sin que siquiera se den cuenta. Y fue solo cuando comencé a sentir las consecuencias espirituales de primera mano, la parálisis emocional, la frialdad en la fe, el vacío existencial, que me di cuenta de que esto no era solo un problema moral o psicológico, fue una guerra por mi alma. Y en esta guerra estaba perdiendo, sin siquiera darme cuenta. ¿Y sabes qué es lo más peligroso? Es que, por fuera, todo parecía normal. Todavía salí, todavía me reí, todavía publiqué fotos como si todo estuviera bien. Pero dentro de mí, la verdad era diferente. Era como si mi alma estuviera siendo asfixiada lentamente y ni siquiera tenía fuerzas para pedir ayuda. La adicción a la pornografía no me atrapó de la noche a la mañana. Era furtiva, disfrazada de algo pequeño, algo que no lastimaba a nadie. Y así es precisamente como comienzan la mayoría de las trampas más mortíferas, escondidas bajo la apariencia de normalidad. Quizás mientras escuchas esta historia, alguna parte de lo que estoy diciendo resuena en tu interior. Quizás hayas sentido esa misma sensación de caer sin darte cuenta, o de luchar contra algo que parece mucho más grande que tú. Si este tema tiene sentido para ti, deja aquí en los comentarios lo que más te ha tocado hasta ahora, ya sea una palabra, una experiencia, o incluso un sentimiento que surgió al escuchar esta historia. Me propongo leer cada comentario, porque este espacio que estamos construyendo no se trata solo de videos, sino de vidas reales, de batallas invisibles que deben exponerse a la luz. Y si de alguna manera este mensaje ya tiene sentido para ti, aprovecha para disfrutar ahora mismo de este vídeo. Cada me gusta, cada comentario, cada acción es como una semilla sembrada, capaz de llegar a otras personas que hoy pueden estar sintiéndose atrapadas y solas, en la misma oscuridad que yo una vez enfrenté. Y por supuesto, si aún no estás suscrito, échale un vistazo para no perderte el próximo contenido.
Aquí hablamos de lo que pocos tienen el coraje de hablar, sacando a la luz lo que muchos intentan ocultar, porque creer en la liberación comienza con el reconocimiento de la gravedad de la prisión. Necesito mostrarles lo que sucede cuando el alma, poco a poco, comienza a hundirse en algo mucho más oscuro. Era como vivir atrapado dentro de un pantano invisible. Al principio todavía me aferraba a los recuerdos de lo que era antes, tratando de convencerme de que nada había cambiado. Pero la verdad oculta es que, dentro de mí, la transformación ya estaba en marcha. Una especie de erosión silenciosa estaba devorando mi fuerza, mi fe, mi identidad. Era como si cada día me alejara más de la verdad, sin darme cuenta de hasta qué punto mi mentalidad estaba siendo moldeada por las sombras que yo mismo había dejado entrar. Las decisiones que antes parecían simples comenzaron a volverse pesadas. La alegría genuina dio paso a una especie de anestesia emocional, un vacío que ningún logro, ningún placer terrenal o ninguna distracción podía llenar. Sonreí al mundo, pero por dentro era como caminar a través de un pantano que me absorbía los pies a cada paso. Cuanto más intentaba actuar como si todo estuviera bajo control, más me hundía en este atolladero invisible. Fue en este punto del viaje que comencé a darme cuenta del profundo impacto que había tenido la adicción a la pornografía. No era solo una cuestión de comportamiento, era una herida abierta en el alma. Era como si una parte de mí hubiera sido arrancada y reemplazada por algo frío, mecánico, sin vida. Seguía hablando de Dios, todavía mantenía algunas prácticas religiosas, pero era como si estuviera repitiendo gestos vacíos, sin ninguna llama real detrás de ellos. Y lo más aterrador fue la naturalidad con la que se produjo esta muerte espiritual. No hubo una gran explosión, ni ninguna advertencia de neón. La degradación llegó como agua infiltrándose en una casa, lenta, furtiva, devastadora. Un día piensas que todo está bien. En el siguiente el suelo ya ha cedido bajo tus pies. Esa era la verdad oculta que no quería enfrentar. La pornografía no solo me había robado momentos de mi vida, sino que había reprogramado mi manera de ver el mundo, a la gente y a mí mismo. Era como si todo lo que me rodeaba estuviera recubierto de una capa de artificialidad. Las relaciones humanas se han vuelto superficiales, las conversaciones son superficiales, y la fe, la fe parecía un recuerdo lejano, una vieja fotografía de una época en la que realmente creía que podía ser libre. Detrás de escena, en mi mente, se estaba librando una guerra silenciosa. De un lado, la voz del espíritu, todavía susurrando, todavía intentando llamarme de nuevo. Por otro, la pesada cadena de la adicción, cada vez más tensa, cada vez más asfixiante. Intenté orar, pero las palabras murieron en mi boca. Intenté leer la palabra, pero mis ojos recorrieron las líneas sin que mi corazón las absorbiera. Fue como chocar contra un muro invisible, un muro construido por mis propias decisiones. Y en medio de todo esto, había una creciente sensación de abandono. No el abandono de Dios, porque Él nunca abandona, sino el abandono que llega cuando somos nosotros los que le damos la espalda, un pequeño paso a la vez, hasta que la distancia parece insuperable. Así me sentí, perdida, sucia, indigna, y peor aún, era como si una parte de mí hubiera comenzado a aceptar esa condición como definitiva. Pero había algo aún más cruel en esta etapa, la sutil mentira de que no había vuelta atrás, que ya era demasiado tarde, que ya estaba demasiado perdido para ser rescatado. Esta mentira susurrada en cada pensamiento, escondida en cada recaída, infiltrada en cada decisión equivocada, era una narrativa destructiva, una historia distorsionada, que intentaba convencerme de que mi viaje ya estaba sellado, que estaba condenado a permanecer en ese pantano para siempre. Y fue exactamente esta mentalidad la que me mantuvo estancado, porque el verdadero cautiverio no era físico, era interno. Fue creer que mi adicción a la pornografía tenía más poder sobre mi vida que Dios mismo. Fue aceptar la mentira de que la transformación ya no era posible, que la libertad era un sueño que ya no tenía derecho a soñar. Pasó el tiempo, y cuanto más me consumía el pantano, más difícil era recordar quién era yo antes de que todo esto comenzara. Era como si esa versión pura, viva y conectada de Dios fuera solo una sombra lejana, casi inaccesible, pero en el fondo todavía había una pequeña chispa, débil,
escondido bajo capas de culpa y vergüenza, pero vivo. Y fue esa chispa la que, un día, sin que yo me diera cuenta, comenzaría a reavivar la verdadera esperanza, porque incluso en el barro más profundo, la luz todavía puede encontrar un camino. Aún en medio de la desesperación, hay una voz que llama, y el viaje para salir de ese pantano comenzaría justo cuando menos lo esperaba. Las primeras marcas del cautiverio espiritual no aparecen como cadenas visibles. No vienen con gritos ni anuncios claros. Comienzan como pequeñas grietas en el alma, casi imperceptibles, pero con un impacto devastador. En mi caso, solo comencé a darme cuenta de que algo mucho más profundo andaba mal cuando mi sensibilidad espiritual comenzó a desaparecer. Las cosas que antes tocaban mi corazón ya no me conmovían. Las verdades que alguna vez me hicieron llorar ahora parecían distantes, como si las escuchara a través de una gruesa pared de vidrio. Fue una transformación sutil pero brutal. Mi mentalidad estaba moldeada por lo que consumía en secreto. Era como si una niebla se hubiera instalado entre la realidad y yo, distorsionando todo lo que era puro, verdadero y eterno. Pequeñas decisiones cotidianas que parecían inofensivas estaban, en realidad, dejando espacio para algo mucho más grande. Una prisión emocional y espiritual que no tenía rejas visibles, pero que mantenía mi alma enjaulada con una fuerza silenciosa y cruel. Empecé a tener problemas para sentir paz, incluso en momentos que deberían estar llenos de vida y gratitud. Las oraciones se han vuelto mecánicas. Leer la palabra es una carga. Las reuniones de la iglesia, un teatro en el que fingía participar, era como si solo estuviera presente físicamente, mientras mi alma vagaba en un desierto árido. Ya no reconocía el detrás de escena de mi propia fe, porque las raíces que me sostenían estaban siendo cortadas, una por una. Lo aterrador es que, durante mucho tiempo, todavía intenté convencerme de que era solo una fase, que pronto volvería a la normalidad. Pero la verdad oculta es que la adicción a la pornografía ya había plantado raíces profundas en mi identidad, moldeando en quién me estaba convirtiendo. Era una prisión silenciosa, pero cambió mi forma de ver todo, a mí mismo, a los demás e incluso a Dios mismo. Las recaídas se hicieron más frecuentes. Cada vez que me prometía que sería la última vez, parecía que la siguiente trampa era aún más fácil de aceptar, como si caminara en círculos y cada giro me alejara más de la luz. Y el peso de la culpa no vino solo, trajo consigo una sensación asfixiante de que estaba completamente solo en esta batalla, como si nadie pudiera entenderme, como si ya ni Dios quisiera escucharme. El impacto de esta cadena invisible fue más allá de lo que podía imaginar. Pequeñas actitudes, pensamientos contaminados, decisiones irreflexivas, todo empezó a alinearse con esta nueva mentalidad de esclavitud. Fue una rendición silenciosa, un abandono progresivo de mi esencia. Ya no solo estaba luchando contra el comportamiento, estaba luchando por mantener viva una parte de mi alma que todavía recordaba lo que era ser verdaderamente libre. Y sin siquiera darme cuenta del todo, estas marcas me estaban llevando a un viaje aún más oscuro. Porque cuando llega el cautiverio espiritual, el siguiente paso es la deformación de la propia identidad. Una transformación lenta pero real, que te roba lo que eres en tu esencia, hasta el punto en que escapar parece imposible. Hasta que una noche, todo se volvió innegable. Estaba acostado en la cama, tratando de dormir, cuando una sensación extraña comenzó a extenderse por toda la habitación. El aire se sentía más pesado, como si la atmósfera hubiera cambiado repentinamente. Al principio pensé que era solo cansancio, fruto de los días tensos y del peso emocional que ya cargaba, pero a los pocos minutos me di cuenta de que había algo más. Era como si una presencia invisible hubiera entrado en la habitación, y no era una buena presencia. Todo mi cuerpo se paralizó. Quería moverme, quería gritar, pero era como si una fuerza me mantuviera quieta, asfixiándome en el silencio. El miedo se apoderó de mí de una manera que nunca antes había experimentado. No era el miedo ordinario a lo desconocido, fue un terror profundo, espiritual, como si algo hubiera traspasado el velo que separa lo natural de lo sobrenatural y ahora estuviera allí, mirándome. El impacto de esta experiencia fue brutal. Por primera vez, sentí en mi cuerpo las consecuencias de lo que durante tanto tiempo había estado destruyendo mi alma. La adicción a la pornografía
Ya no era solo un problema oculto, un secreto detrás de escena en mi vida. Ahora, había abierto una puerta real para que el infierno tocara mi cuerpo y mi mente directamente. Cada intento de oración era como enfrentarse a un muro invisible. Intenté invocar a Dios, pero sentía la boca cerrada. Mis pensamientos se volvieron confusos y la desesperación creció. Era como si me arrastraran a un lugar del que no habría retorno. No vi formas, no vi rostros, pero supe que algo me observaba y sentí que mi alma estaba siendo reclamada, como si hubiera sido marcada por todo lo que yo, a través de mis decisiones diarias, había permitido. La verdad oculta que muchas personas optan por ignorar es que la adicción a la pornografía es un arma espiritual. No solo destruye la mente, sino que también afecta directamente al espíritu, abriendo brechas que poco a poco se van explorando. Yo era la prueba viviente de que esto no era solo teoría, no eran exageraciones de los predicadores ni historias de miedo. Fue real, tan real que en ese momento, acostada, paralizada, ya no podía fingir que todo estaba bajo control. Esta experiencia cambió la forma en que veía mi propio viaje. No era solo un joven que luchaba contra sus impulsos. Yo era alguien que, sin darme cuenta, me había convertido en un territorio conquistado, y ahora el enemigo ya no estaba solo alrededor, estaba dentro, queriendo más espacio, queriendo asfixiar de una vez por todas lo que quedaba de luz en mí. Fue la revelación más cruda que pude recibir. O encontraba la fuerza para luchar de verdad, o solo sería cuestión de tiempo antes de que me tragara por completo. A medida que avanzaba el amanecer y yo permanecía en ese estado entre el sueño y la vigilia, entre lo físico y lo espiritual, una parte de mí supo que era necesario tomar una decisión, pero romper esas cadenas sería mucho más difícil que simplemente borrar el historial de navegación o intentar pasar una semana sin caerse. Sería una guerra abierta y brutal contra todo lo que ya se había instalado dentro de mí. Si esto le resuena de alguna manera, comente a continuación. Siento esta batalla. Pensé que ya había experimentado lo peor durante esa mañana de parálisis, pero lo que vino después superaría cualquier miedo que jamás hubiera experimentado. Fue una de esas noches, solo en la habitación, que algo sucedió. No fue exactamente un sueño, pero tampoco parecía una experiencia física ordinaria. Era como si mi alma hubiera sido arrastrada a otro lugar, un lugar que las palabras humanas apenas podían describir. Todo a mi alrededor cambió en un abrir y cerrar de ojos. El suelo desapareció bajo mis pies y cayó sin control, sin dirección, en un vacío oscuro y asfixiante. El impacto de esa caída pareció interminable. La sensación era la de ser arrastrados hacia una verdad oculta que siempre ha existido, pero que intentamos ignorar. El calor se intensificó, pero era un calor diferente, pesado, opresivo, como si cada molécula de aire estuviera impregnada de sufrimiento. A mi alrededor vi sombras retorciéndose, rostros deformados por el dolor, gritos que cortaban el alma más que los oídos. No necesitaba que nadie me explicara dónde estaba. En lo más profundo de mi ser, lo sabía. Esto era el infierno, y no era un concepto abstracto, ni una metáfora de mentes frágiles. Fue real, cruelmente real. La transformación que había comenzado dentro de mí, lentamente, a través de pequeñas decisiones diarias, ahora mostraba su verdadero destino. No se trataba solo de perder la paz aquí en la tierra, se trataba de perder la eternidad. La adicción a la pornografía había sido la puerta que, subrepticiamente, me había llevado a este abismo. Y ahí, sin máscaras, sin distracciones, sin justificaciones, todo cobró sentido. Cada elección descuidada, cada recaída ignorada, cada "no es tan malo" que me había dicho, ahora pesaba como cadenas que me empujaban aún más profundamente. El impacto de esa revelación fue devastador. Vi almas atrapadas como si estuvieran vivas y muertas al mismo tiempo, consumidas por arrepentimientos que ya no podían corregirse. Era una realidad sin escapatoria, donde el dolor no era solo físico sino existencial, como un hambre insaciable de Dios que nunca más sería saciada. Y lo peor fue saber que todo esto era la consecuencia de un viaje que comenzó pequeño, escondido, detrás de los escenarios de la vida cotidiana, hasta que se volvió demasiado grande para ser negado. A medida que continuaba la caída, mi corazón fue aplastado por un peso de culpa y desesperación que sentí más de lo que podía soportar. Quería despertar,
Quería volver, quería otra oportunidad. Pero allí, en ese lugar, los deseos ya no tenían ningún valor. Lo único que quedó fue el dolor y el recuerdo de lo que podría haber sido diferente. La verdad oculta se reveló ante mis ojos. El infierno no comienza solo después de la muerte. Para muchos comienza mucho antes, mediante decisiones diarias, mediante concesiones aparentemente inofensivas, hasta que el alma queda tan deformada que ya no reconoce la luz. De alguna manera, cuando ya estaba completamente vencido por la desesperación, me llegó un soplo de misericordia, y fue ese aliento el que me dio una última oportunidad de ver que la transformación era posible, pero solo para aquellos que eligieron levantarse mientras aún había tiempo. Lo que me destruyó no fue solo lo que había visto, era la conciencia brutal de que todo había comenzado con una sutil mentira. La pornografía nunca se ha presentado como el enemigo. De lo contrario, se disfrazaba de alivio, de placer inofensivo, de fácil recompensa por los días difíciles. Pero detrás de esta máscara había una verdad escondida que pocos ven a tiempo. La pornografía es un cebo cuidadosamente armado, que atrapa primero la mente, luego el corazón y finalmente el alma. Fui el resultado de una serie de pequeñas decisiones que parecían no tener impacto, pero que en conjunto me habían arrastrado a un abismo del que parecía imposible regresar. El mayor error es creer que podemos jugar con algo que fue diseñado para esclavizarnos, que podemos mantener el control sobre una trampa que fue hecha exactamente para dominarnos. Y mientras mi mente era bombardeada con falsas promesas de placer y alivio, la verdadera transformación estaba ocurriendo detrás de escena. Me estaba convirtiendo en alguien que nunca quise ser. Me habían entrenado para desear lo que me destruía y despreciar lo que podía curarme. Ese fue el engranaje invisible que me detuvo, una mentalidad saboteada, moldeada para preferir la prisión a la libertad. El impacto de esta revelación fue como una revisión de la realidad que ya no podía ignorar. Mi viaje había llegado a un punto en el que seguir negando significaba firmar mi propia sentencia. A partir de entonces, o elegí enfrentar el dolor de la curación, o seguí sumergiéndome más y más en la desesperación sin retorno. Fue allí, en el fondo, donde algo dentro de mí finalmente se rompió. No fue una decisión racional ni un plan de acción bien estructurado. Fue un grito del alma, un pedido desesperado que surgió desde lo más profundo de mi miseria. No intenté negociar, no intenté explicar, no intenté justificar. Solo grité sin palabras bonitas, sin máscaras: Dios, sálvame. Y en ese momento, todavía sumergido en el peso de mis propios errores, se abrió una grieta en el muro que había construido a lo largo de mi camino. No había luces brillantes ni voces audibles, pero algo cambió. La sensación fue como si, por primera vez en mucho tiempo, una suave brisa hubiera atravesado el árido desierto de mi alma. Era débil, casi imperceptible, pero era real. Y fue este pequeño cambio el que trajo una revelación importante. La transformación no ocurre de arriba a abajo, como por arte de magia. Comienza en lo más profundo del dolor, cuando reconoces que no tienes la fuerza suficiente para superarlo solo. Cuando te enfrentas a la verdad oculta de que la liberación no se trata de desempeño, sino de rendición. Cada día después de ese grito, fue una batalla. La mentalidad de esclavo todavía intentaba hacerme retroceder. Las recaídas seguían llamando a la puerta, pero ahora había una decisión diferente latiendo dentro de mí. Ya no se trataba de intentar ganar mediante el orgullo o la fuerza de voluntad. Se trataba de agarrarme con todo lo que me quedaba a la mano invisible que se extendía hacia mí, incluso cuando apenas podía mantenerme en pie. Lo que más duele en mi vida no es solo recordar lo que perdí, sino darme cuenta de cuántas personas siguen caminando hacia el mismo abismo sin siquiera saberlo. La realidad que nadie quiere afrontar es que la pornografía es solo la punta visible de algo mucho más profundo y destructivo. No se trata solo de comportamiento, se trata de un secuestro del alma, un cambio de mentalidad lento y silencioso que nos quita pedazos de lo que fuimos creados para ser. Lo vi desarrollarse dentro de mí como una tragedia anunciada, y es precisamente porque conozco esta destrucción detrás de escena que no puedo fingir que no la vi. Es más fácil creer que todo es solo un pequeño error, que basta con un poco de fuerza de voluntad para solucionarlo. Pero la verdad oculta es que el impacto va mucho más allá de lo que podemos comprender. Cada imagen, cada decisión desatendida,
deja marcas profundas que deforman el corazón y nos alejan cada vez más de la luz. El viaje de regreso requiere algo que pocos están dispuestos a afrontar: reconocer que no solo estamos luchando contra deseos fugaces, sino contra fortalezas espirituales que se esconden dentro de nosotros. Esta es la verdadera batalla que muchos ignoran y prefieren vivir bajo anestesia, sin darse cuenta del precio que están pagando. Pero mientras haya vida, todavía existe la posibilidad de romper este ciclo. Todavía existe una posibilidad de reconstrucción, de verdadera liberación, incluso para aquellos que creen que ya están demasiado perdidos. Sin embargo, esta transformación no ocurre superficialmente. Se requiere una decisión radical para abrir los ojos, derribar ilusiones y enfrentar de frente la verdad que la mayoría de la gente teme admitir. Si este mensaje resonó contigo, comenta a continuación: yo elijo la verdad. Si has llegado hasta aquí es porque algo dentro de ti también siente que esta lucha es real. Y si este mensaje te llegó al corazón, quiero invitarte a continuar este viaje conmigo. Suscríbete al canal aquí para que podamos seguirlo, profundizando en temas de los que no siempre se habla, pero que marcan la diferencia en la transformación de nuestra historia. También deja un me gusta en este video, si mi historia te conmovió de alguna manera. Esto no solo ayuda a fortalecer esta conexión que creamos a lo largo del camino, sino que también hace que este mensaje llegue a quienes hoy pueden necesitarlo tanto como tú alguna vez. Y dímelo aquí en los comentarios. Escribe: estoy contigo hasta el final. Si sentiste que esta historia tenía sentido para ti, estaré muy feliz de saber que no estoy solo en esta lucha y que juntos estamos construyendo un nuevo camino. Que Dios bendiga tu vida. Hasta la próxima.